Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la 17ª semana del tiempo ordinario. Martes de la 17ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro del Éxodo, capítulo 33, versículos 7 al 11, y capítulo 34, versículos 5 al 9 y 28. En aquellos días Moisés tomó la tienda que había llamado de la reunión y la colocó a cierta distancia, fuera del campamento, de modo que todo el que deseaba consultar al Señor tenía que salir fuera del campamento. Cuando Moisés iba hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba, se quedaba de pie a la entrada de sus tiendas y seguía con la vista a Moisés hasta que entraba en la tienda de la reunión. Una vez que Moisés entraba en ella, la columna de nube bajaba y se detenía a la puerta, mientras el Señor hablaba con Moisés. Todo el pueblo, al ver la columna de nube detenida en la puerta de la tienda de la reunión, se levantaba y cada uno se postraba junto a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Luego volvía Moisés al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se alejaba de la tienda de la reunión. Moisés invocó el nombre del Señor y entonces el Señor pasó delante de él y exclamó: El Señor Todopoderoso es un Dios misericordioso y clemente, lento para enojarse y rico en amor y fidelidad. Él mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, pues castiga la maldad de los padres en los hijos, nietos y bisnietos. Al instante Moisés cayó de rodillas y se postró ante él, diciendo: Si de veras gozo de tu favor, te suplico, Señor, que vengas con nosotros, aunque seamos un pueblo de cabeza dura. Perdona nuestras maldades y pecados, y recíbenos como herencia tuya. Moisés estuvo con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, los 10 mandamientos. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 102 y el responsorio es: El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es de grande su misericordia. Así como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Pues bien sabe Él de lo que estamos hechos, y de que somos barro, no se olvida. El Señor es compasivo y misericordioso. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 13, versículos 36 al 43. En aquel tiempo,
Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Jesús les contestó: «El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio, y el tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Así como reconocen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo del libro del Éxodo. Ya ayer escuchamos el evento de lo que pasó cuando Aarón se dejó influir por el pueblo y construyeron la imagen de oro del becerro, que era una representación de Dios. Pues el becerro o un toro joven representaba la fuerza, el poder del Dios que había sacado a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero, como comentamos ayer, pues con eso habían roto el segundo mandamiento, según la numeración del libro del Éxodo, que el cual mandaba al pueblo de Israel no construir ninguna imagen de ídolos ni de Dios. Y este es el mandamiento que habían roto. Dios no da el castigo inmediatamente, pero después, a su tiempo, Dios dará el castigo por esta desobediencia, por esta infidelidad. Ahora se nos presenta una situación totalmente diferente. Tenemos a Moisés, que ha levantado una tienda, que le llama la tienda de la reunión, donde Moisés se reúne con Dios. Dios baja en la imagen de una columna de nube que representa la presencia de Dios, que se detiene a la puerta de esta tienda y donde Moisés entra y habla cara a cara con Dios. Es una imagen impresionante. Y particularmente las palabras que utiliza esta lectura, que lo escucharemos ahorita. Dice la lectura: «En aquellos días Moisés tomó la tienda que había llamado de la reunión y la colocó a cierta distancia fuera del campamento». Es curioso esto. ¿Por qué? ¿Por qué ponen la tienda de la reunión alejado del campamento del pueblo? Hay un dicho popular que dice juntos pero no revueltos, ¿no? Quizás estos, aunque sean palabras populares, pues dan a entender el sentido del por qué Moisés pone la tienda de la reunión lejos del campamento, porque esto refleja lo otro, lo diferente, lo separado que Dios es de su pueblo. O sea, es un pueblo que aún que está en su inmadurez, que aún no conoce a Dios y que por tanto se rebela, se queja y se contradice a sí mismo, ¿no? Así que poner la tienda de la reunión dentro del campamento sería pues igualar que Dios y su pueblo están en el mismo plano. Y no, el hecho de que Moisés pone la tienda de la reunión alejado del campamento da a entender esa diferencia de la santidad de Dios y de la impureza de su pueblo, de la obediencia, de la fidelidad de Dios a su alianza con su pueblo y de la desobediencia y rebeldía de su pueblo. Así que esta tienda será el lugar de encuentro de Moisés con Dios. Y ahí podrán ir
los hijos e hijas, los hijos principalmente del pueblo de Israel, para consultar a Dios por medio de Moisés. Y una cosa que tenemos que decir, que la imagen de Moisés en este libro del Éxodo verdaderamente es brillante. Moisés verdaderamente se nos deja una imagen muy impresionante de él como intercesor entre Dios y su pueblo. También en varias ocasiones tenemos a Moisés que calma la ira de Dios. Y esto es impresionante de que Moisés sea representado de esta manera, calmando la ira de Dios, que parece que se enciende y solamente basta la paciencia, la argumentación de Moisés para calmarlo, ¿no? Lo cual pone a la imagen de Dios mismo no muy positivamente, mientras que la imagen de Moisés va creciendo cada vez más. Pero después tenemos el hecho de que Dios no permite finalmente, cuando llega el pueblo de Israel a la tierra prometida, de que Moisés no introducirá al pueblo a la tierra prometida, a causa de un castigo que Dios le da a Moisés por una ofensa de Moisés. Y es interesante, ¿no? De que a pesar de esta imagen brillante que el libro del Éxodo crea acerca de Moisés, a últimas Moisés no tendrá ese privilegio de guiar al pueblo de Dios a la tierra prometida. De modo que todo el que deseaba consultar al Señor tenía que salir fuera del campamento. Así que la tienda está en las afueras del campamento y ahí tenía que ir el pueblo. Ahora se nos describe el evento cuando Moisés va a hablar con Dios. Lo que el pueblo hace en torno al movimiento físico de ese movimiento, cómo Moisés se desplaza y cómo la gente lo sigue con su mirada. Y después lo que hace el pueblo cuando la nube, el pilar de la nube baja y se pone ante la entrada de la tienda, ¿no? Y cómo el pueblo cae en adoración a Dios ante esa presencia de Dios con Moisés. Cuando Moisés iba hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba, se quedaba de pie a la entrada de sus tiendas y seguía con la vista a Moisés. Quizás un acto de reverencia, de respeto por Moisés, puesto que va a entrevistarse con Dios. Y ha haber sido una imagen impresionante de que la gente se pongan a la entrada de sus tiendas y todos en dirección a Moisés lo van siguiendo con la vista. Hasta que entraba en la tienda de la reunión. Una vez que Moisés entraba en ella, la columna de nube bajaba y se detenía a la puerta. La columna de nube pues es el símbolo de la presencia de Dios. Una vez que Moisés entraba en ella, la columna de nube bajaba y se detenía a la puerta mientras el Señor hablaba con Moisés. Que aquí tenemos el símbolo y la presencia de Dios. El pilar de nube es el símbolo, pero no es la presencia de Dios. El símbolo de la presencia de Dios apunta hacia la realidad de Dios manifestada de una forma diferente. Así como, por ejemplo para nosotros, la lámpara del sagrario dentro de la iglesia es un símbolo de la presencia real de Cristo sacramentado en el tabernáculo, ¿no? La lámpara del sagrario apunta hacia la presencia real sacramental dentro del tabernáculo. Igualmente aquí la nube es un símbolo que apunta a la presencia de Dios, puesto que la voz del Señor no sale de la nube, simplemente representa de que Dios está ahí presente. Mientras el Señor hablaba con Moisés, todo el pueblo, al ver la columna de nube detenida en la puerta de la tienda de la reunión, se levantaba y cada uno se postraba junto a la entrada de su tienda. Así que ahí el pueblo cae de rodillas enfrente de sus tiendas en dirección a la tienda de la reunión, donde el pilar de la nube ya está presente, y eso les indica a ellos que Dios está hablando con Moisés, y se echan de rodillas en adoración. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo.
qué bella imagen pinta aquí el autor del libro del Éxodo, que el Señor hablaba con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. Podía haber dicho simplemente cara a cara, pero no. Como habla un hombre con su amigo. Esto refleja una intimidad exquisita que Moisés tiene con Dios. Un privilegio que no se le ha dado a ningún otro hombre dentro del Antiguo Testamento. De que Moisés pudiera hablar cara a cara con Dios cuando era la creencia de que cualquier persona que hablara a Dios cara a cara, pues moriría porque no podían ver al Señor cara a cara y seguir viviendo. Y sin embargo, Moisés se le da este privilegio de hablar cara a cara con Dios y no muere. Así que es una imagen exquisita, rica en intimidad, que nos dice de que este privilegio que Dios le ha dado a Moisés es único, que a nadie más en el Antiguo Testamento se le dio. Continúa diciendo, luego volvía Moisés al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se alejaba de la tienda de la reunión. Parece que el hermano de Moisés, Aarón, ha perdido sus privilegios después de esa situación de la construcción de el becerro de oro. Y parece que ahora Josué ha tomado su lugar. Cuando Moisés sale de la tienda, Josué se queda como de cierta manera protegiendo el área sagrada, cuidando la área sagrada. El hecho de que Josué se quede dentro de la tienda no significa de que la comunicación de Dios continúa, ¿no? Simplemente de que Josué permanecía como guardián de este lugar sagrado de la tienda de la reunión. Moisés invocó el nombre del Señor y entonces el Señor pasó delante de él y exclamó, el Señor Todopoderoso es un Dios misericordioso y clemente, lento para enojarse y rico en amor y fidelidad. Él mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado. Pero no los deja impunes, pues castiga la maldad de los padres en los hijos, nietos y bisnietos. Aquí Moisés está delante de Dios e invoca el nombre del Señor y Dios se comunica. Y la forma de que se autodefine Dios es muy interesante. El Señor Todopoderoso es un Dios de misericordia. Es la misericordia y clemencia que Dios manifiesta claramente en esta manifestación a Moisés. Y es algo que Jesús también en los evangelios son las cualidades de Dios que más afirma en sí mismo, en su proclamación del evangelio, en su proclamación del reino. Es la misericordia y clemencia de Dios que se extiende infinitamente a su amor hasta las 1000 generaciones. Es impresionante que aquí no pone límites a su misericordia y su clemencia y su amor por su pueblo cuando hay fidelidad, cuando hay obediencia, cuando hay entrega. Sin embargo, la rebeldía, el pecado, la desobediencia es castigada hasta la 4ª generación. Y con esto no quiere decir que Dios se vengue con las generaciones que no tienen nada que ver con lo que hicieron sus padres o sus abuelos. No. Lo que quiere decir es de que el pecado lleva dentro de sí mismo el castigo, ¿no? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en familias cuando ciertos comportamientos, pecados, actitudes, abusos se van transmitiendo, comunicando de generación en generación, hasta que no llega un punto en que alguien dentro de ese linaje de generaciones decide poner un alto y romper esa cadena, ¿no? Así que el pecado mismo lleva dentro su castigo y no es porque Dios esté castigando a futuras generaciones por los pecados de los abuelos o los padres, no. Es lo que se cultiva dentro de una familia, es lo que se promueve y se transmite, ¿no? Hasta que no se decide en alguna generación romper esa cadena y decir, alto, esto no puede continuar otra vez. Dice la lectura,
Al instante Moisés cayó de rodillas y se postró ante él, diciendo: si de veras gozo de tu favor, te suplico, Señor, que vengas con nosotros, aunque seamos un pueblo de cabeza dura. Perdona nuestras maldades y pecados, y recíbenos como herencia tuya. Aquí nuevamente tenemos esta imagen brillante, bellísima, de Moisés como un intercedor, completamente identificado tanto con Dios como con su pueblo, ¿no? Estas palabras de Moisés también, Pablo se identificará con ellas, particularmente lo que escuchamos ayer, cuando después de que se han construido el becerro de oro, Moisés va con Dios a suplicarle que no castigue a su pueblo, que interceda, y que si sea necesario que borre el nombre suyo del libro del Señor, ¿no? Que son palabras que Pablo mismo utiliza en torno a su pueblo judío en la carta a los romanos, ¿no? Así que Moisés aquí verdaderamente está plenamente entregado a la causa de ser ese intercesor entre Dios y su pueblo, y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que su pueblo sea salvado, para que su pueblo reciba la herencia que Dios ha determinado, para que la ira de Dios, para que Dios no termine rechazando a su pueblo, y Moisés hará lo posible. Y realmente es una imagen de Moisés impresionante, que a pesar de lo duro de cabeza que es el pueblo, y él se cuenta junto con ellos porque es parte del pueblo, y aún decide interceder por ellos y hacer lo que sea necesario para reconciliarlos con Dios. Para toda persona que se vea como instrumento de Dios, la imagen de Moisés es bellísima, porque requiere una total identificación tanto con Dios como con el pueblo a quien representa. Y de esto todos podemos aprender. Moisés estuvo con el Señor 40 días y 40 noches. Aquí está el número 40, que se saldrá muchas veces. Son 40 años que el pueblo de Dios vaga por el desierto, 40 años que Moisés pasa en la tienda. Son 40 días que Jesús pasa también en el desierto antes de comenzar su ministerio público. Así que el número 40, número muy simbólico que se repite varias veces en la Sagrada Escritura. Y escribió en las tablas las palabras de la alianza, los 10 mandamientos. Recordamos en la lectura de ayer que Moisés rompe las tabletas de piedra con las que él baja después de estar con Dios. Y ahora, en estos 40 días de encuentro con Dios, pues Moisés vuelve a grabar la ley, los 10 mandamientos, en estas tabletas que previamente fueron rotas. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es la interpretación de una de las parábolas que se nos dio a mediados de este capítulo 13 de Mateo. Recordamos que este capítulo 13 es el tercer discurso, el tercero de 5 discursos que Jesús hace en el Evangelio de Mateo. Y en este tercer discurso de Jesús se enfoca en 7 parábolas del reino. Y Jesús, a principios de este capítulo, está a un lago, está a la orilla del lago donde se sube una barca para desde la barca predicar. Y después regresa a tierra y se regresa a la casa donde se está alojando, muy probablemente en la casa de Pedro en Cafarnaúm. Así que Jesús deja a un lado la multitud y ahora va a la casa donde se hospeda para seguir la formación, seguir hablando a sus discípulos. Ya específicamente, y aquí les da la explicación de una de las parábolas que Jesús les dio cuando estaba junto con la multitud. Después de Jesús de hablar de la parábola del sembrador, le da otra parábola de la buena semilla y la cizaña. Y entonces, después de que Jesús regresa nuevamente a la casa donde se hospeda, ahí los discípulos le preguntan sobre el significado de la parábola de la buena semilla y de la cizaña, y es ahora lo que Jesús les explica en privado. La parábola la dio en frente de la multitud.
la explicación la da en privado a sus discípulos. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Nuevamente, esta casa puede ser la casa de Pedro en Cafarnaúm. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Y aquí Jesús ahora nos da la explicación de la cizaña. Es una parábola muy interesante que yo creo que tiene algunas similitudes con la parábola de la levadura que escuchamos ayer. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Notemos aquí una cosa, que en la parábola del sembrador, la semilla era la palabra del Señor, la palabra de Dios. Aquí Jesús, en esta otra parábola, Él es el sembrador, se identifica plenamente con el sembrador. El campo es el mundo. El campo es el mundo. Aquí no hay diversidad de campos o de terrenos. El campo es el mundo. No es la iglesia, es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino, no son los miembros de la iglesia. Son los ciudadanos del reino. El reino es mucho más grande, mucho más amplio que la iglesia. La iglesia es un instrumento del reino. Previamente, la Iglesia Católica nos identificamos como el reino de Dios, pero desde el Segundo Concilio Vaticano hemos hecho esta distinción muy necesaria, que la Iglesia no es el reino no es la Iglesia es parte del reino, la Iglesia es instrumento del reino. El reino es mucho, mucho más grande que la Iglesia misma, ¿no? La cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. En la cizaña, en la parábola de la cizaña, los trabajadores del Señor, los trabajadores del sembrador, le preguntan al sembrador si quieren que arranquen la cizaña que está creciendo junto con el trigo en el campo. Y dentro de la parábola, el sembrador dice: no la arranquen, no vaya a ser que al arrancar la cizaña arranquen también la planta del trigo, porque parece que la cizaña y la planta de trigo son muy parecidas cuando están creciendo y solamente se distingue una de la otra cuando dan el fruto. Qué ejemplo tan bonito, ¿no? Que es en el fruto donde se distingue quién es quién, ¿no? Y también la cizaña, como está creciendo junto con el trigo, pues las raíces están entrelazadas. Y lo cual, al querer arrancar la cizaña, pues se pueden también arrancar el trigo. Por eso solamente en el tiempo de la cosecha se distinguirán la una de la otra y ya entonces se pueden arrancar las dos, porque una para la cosecha y la otra para el fuego. Y los que hacen la cosecha son los ángeles. Y con esto nos quiere decir Jesús de que los hijos del reino y los hijos del enemigo pues conviven juntos en el mundo, y que solamente Dios será quien juzgará quién es quién. Y esto debe de ser un mensaje impresionante para nosotros, ¿no? Que a veces le queremos arrancar de las manos de Dios el poder de juzgar. Y es solamente Dios quien puede juzgar, y quizás nos llevaremos una sorpresa impresionante cuando Dios finalmente nos llama a su presencia y nos haga ver quién es quién. Porque a veces no sabemos juzgar, y los que pensamos que son partes del reino quizás no lo son. Y los que pensamos que son enemigos del reino quizás son los que son. Y esto solamente Dios lo sabe. Y recuerdo, esto debe de ser un recordatorio impresionante para nosotros de no pretender juzgar como Dios juzga o conocer como Dios conoce. Esto solamente le pertenece a Dios, ¿no? Que Dios, en el día del juicio, es quien determinará quiénes son sus hijos, quiénes son sus hijas. Y no nos toca a nosotros. Esto también nos quiere decir, nos da a entender esta interpretación de la parábola de que los hijos del reino
deben de estar plenamente identificados con el mundo, pero no ser del mundo. A esto me refiero cuando dije de la parábola de ayer de la levadura, que también impregna toda la masa, está totalmente identificada con la masa, con el mundo, pero no es del mundo. Que Jesús nunca quiso que sus seguidores, sus discípulos, vivieran separados del mundo, sino que fueran parte del mundo para impactar al mundo con el testimonio del reino de Dios, del reinado de Dios. ¿Quiénes son los que verdaderamente viven bajo el reinado de Dios? Eso solamente Dios lo sabe y nosotros no podemos juzgar. Eso solamente le pertenece a Dios. Así que, como hijos e hijas de Dios, discípulos de Jesucristo, ciudadanos del reino, somos llamados a estar íntimamente presentes en el mundo, pero no ser del mundo, o sea, no identificarnos con los valores del mundo, sino con los valores del reino y con el ejemplo, con el testimonio de nuestra identidad y dignidad y ciudadanía del reino de Dios, pues impactar, influenciar al mundo mismo. Este es nuestro llamado, esta es nuestra vocación como hijos e hijas de Dios, ciudadanos del reino. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados. Así que nuevamente, el campo es el mundo, no es la iglesia. La iglesia es un sacramento del reino. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Y cierra la interpretación de esta parábola diciendo: el que tenga oídos, que oiga. Nuevamente, oír es mucho más que escuchar. Oír implica escuchar el mensaje, entender el mensaje, asumir el mensaje, identificarse con el mensaje y después vivir, implementar, poner en práctica lo que uno ha escuchado, entendido, asumido, que es lo que significa en la mentalidad de Jesús, la mentalidad hebrea, el acto de oír. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.